Buenas tardes, Fernando. Muchas gracias por su tiempo y por compartir estas técnicas con nosotros. Me gustaría comenzar con las técnicas de rasgueo de mariachi, por favor. Bueno, Eh, existen diferencias entre guitarra y vihuela en cuestión del rasgueo, como dices, por la situación de que la vihuela utiliza una uña de este tipo, podemos utilizar pulgar, y en la guitarra es una púa. Con la púa siempre tendrán su mano así, ¿verdad? Entonces, otra situación muy importante en el mariachi, la posición de la mano nunca va a ser paralela al instrumento, va a ser perpendicular. Vamos a estar tocando así porque con esto tenemos mayor velocidad, mayor facilidad de movimiento, Sí. que aunque vamos a utilizar brazo, también vamos a utilizar muñeca. Si utilizáramos la posición de otro género de música en la guitarra, pues no tendríamos velocidad, no tendríamos fuerza tampoco. Esa es una de las cosas muy importantes para tocar los instrumentos de igual la guitarra en mariachi. Perpendicular a las cuerdas, los dedos estirados, no así. Eso es una. No sé, otra. En el caso de la vihuela, se usa el pulgar cuando tocamos hacia arriba. O sea que yo puedo hacer esto y uso pulgar hacia arriba. Hago esto y para arriba saco el pulgar ligeramente y subo. ¿Para qué? Para el golpe hacia arriba tenga la misma fuerza que el golpe hacia abajo. Sobre todo que en el mariachi pues la música es, digamos, más fuerte, más, pues qué puedo decir, más estilo Jalisco. O sea, no vamos a tocar fino, así ligero, siempre es abajo y arriba se escucha fuerte. Y si yo hago, eso es incorrecto. Tengo velocidad porque tengo la mano así, nunca así. Entonces hago como una palanca, no tengo mayor facilidad para el movimiento. Hay que relajar la mano, no hay que tensar, no hay que apretar. No puedo tocar puro brazo y hacer esto, porque cuando es velocidad se mueve todo, se mueve el mundo al hacer esto. Y pura muñeca tampoco, porque cuando uso una muñeca hago media luna, hago un medio círculo, entonces nunca toco todas las cuerdas. ¿Y qué pasa al no tocar todas las cuerdas? Que el acorde no está completo y se oye desafinado. Se oye pues con carencias, no está completo el sonido. En cambio, si yo hago esto hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, perfectamente se escuchan las 5 cuerdas. En guitarra es la misma técnica, solo que en la guitarra por la púa el golpe es menos fuerte, porque en la guitarra si utilizáramos uña, que es incorrecto, se escucha distorsionado el sonido. Es por la tensión de las cuerdas. Es más, sí, porque en la guitarra las cuerdas están no tan tensas como en la vihuela. Son más suaves al tacto. Entonces, pues el golpe debe ser con más delicadeza. No por decir más delicadeza va a ser débil. También ese es uno de los secretos del mariachi. En la guitarra hay que dar el golpe que no distorsione y a la vez fuerte. ¿Cómo se logra? Práctica, como en cualquier instrumento, con qué fuerza le golpeo a las cuerdas para que se disfruten y no se escuche. Se ve horrible. Es la práctica que tiene uno, qué tan profunda la mano al tocar es el sonido. Es muy importante. En ocasiones, cuando alguien estudia guitarra o vihuela, se preocupan por hacia dónde van los ritmos, los mánicos, pero no en el golpe, es importante. Se preocupan en tocar acá bonito, pero el que da el sonido es el golpe,
Claro que va acompañado de su acorde, pero un golpe fuerte, feo, no luce. Toco una canción romántica en el mariachi, le quito todo lo romántico. Hay que saber cuándo tocar suave, cuándo tocar fuerte. Okay. Y otra, es una característica, pues yo no sé si en otros géneros, pero en el mariachi, los que ya logramos disfrutar todos los instrumentos, que le ponemos atención, yo sé dónde darle fuerte y yo sé dónde acompañar para que las melodías luzcan, los violines. Para marcar en los mismos lugares de otros instrumentos a veces. Sí, exactamente. Porque yo no puedo tocar toda una canción de mariachi con el mismo nivel de sonido, de fuerza. No, porque en ocasiones es el momento de que la vihuela y la guitarra lucen. Pero entran melodías. Una más suave, otra sin tanto adorno, sin redoble. Cuando estoy solo, cuando no. Simplemente llevando ritmo, acompañando y dejando que los otros instrumentos hagan lo suyo. Sí. Esa es una cosa muy importante en el mariachi. Un buen mariachi lo sabe, muchos ya lo saben. Otros que empiezan, pues todos tocan bien, pero un sonido parejo que no luce. Cuando viene una melodía bonita en el violín, se escucha fuerte la guitarra o la vihuela, o las trompetas le sueltan. Sí. Inclusive con el cantante, la trompeta le suelta, ya no se escuchó la voz. Sobre todo que es muy importante que en el mariachi, como en pocos géneros de música, trabajan sin micrófono. Es muy esporádico que trabajen con micrófono en un evento público, en un evento en teatro, en un evento en, no sé, en lugares donde tienen sonido. La mayoría de las ocasiones trabajan así, al aire libre, cantan sin micrófono. Es por eso que en el mariachi, los cantantes en mariachi desarrollan mucho su voz, su fuerza, Sí. por la necesidad, porque tienen que sobresalir de trompetas, de violines, de guitarrón, de vihuela, de guitarra. Su voz se desarrolla. Y hay que reservarla para más tarde en la canción también. Claro, hay que desarrollarla, pero también técnica. Sin técnica, ningún instrumento, ni el instrumento vocal nos va a funcionar. Sí. Porque si yo tengo una voz fuerte, pero no tengo técnica, canto 3 canciones y la cuarta ya no puedo. Porque uso solo garganta, no uso diafragma, no tengo técnica. Es muy importante. Hay muchos músicos de mariachi que automáticamente, trabajando, desarrollan la técnica sin darse cuenta. Algunos que no estudiaron canto, pero con el trabajo saben usar su voz automáticamente. Okay. ¿Verdad? Entonces es muy importante para practicar la golpe y sencillo primera y perfectar la primera. Sí. Sí, Las dinámicas también, fuerte, suave. Exacto. Muy importante en el mariachi escuchar primero grabaciones. Traer acá cómo, dónde suben volumen, dónde bajan, dónde aceleran, porque en el mariachi no mantenemos siempre la misma velocidad. Hay segmentos de música lentos y entra una especie de una explosión de música donde es más fuerte y más rápida y volvemos a lento. Eso es lo que le da el sentido a las canciones del mariachi.